Y directamente ya pasamos a la pedagogía narrativa. ¿Qué entendemos por pedagogía narrativa? Entendemos por aquellas estrategias, aquellas metodologías que estimulan sobre todo el elemento narrativo y le dan una importancia enorme para la comprensión y para el aprendizaje. Fundamentalmente por una cosa, ¿no? Porque pensamos que cuando creamos en infantil, que sois súper creativos y súper creativas y que montamos unos saraos impresionantes, ¿no? Me gusta a veces poner el ejemplo de uno de los proyectos que hemos hecho en nuestras escuelas, ¿no? Sobre las plantas, hemos terminado el de los seres vivos, ¿no? Y nos llevamos a la clase de infantil de uno de los coles al vivero, ¿no? Y nos fuimos allá, que nos fuimos con toda la clase a ver un vivero el año pasado, porque ahora el COVID este año no ha podido ser, pero nos fuimos al vivero, todos emocionados, el sarao, los permisos, el ayuntamiento, cortaron la carretera porque íbamos andando, y entonces, bueno, todo un sarao. Quiero decir, bueno, pues hacía calor, dos se comieron una planta venenosa y tuvieron que volver, dos comieron fresas verdes y también otro tuvo una urticaria, en fin, un follón, unos renegando, el otro... Y dices, bueno, ¿no? Y otros no, otros venían preguntando y las plantas que habían visto y contando, pero ante la misma experiencia, que es pasar una mañana entera en un vivero, hubo reacciones de todas clases. Hubo niños que aprendieron mucho, hubo niños que no disfrutaron en absoluto, hubo niños que se metieron en líos, hubo niños que pasados varios meses aún recordaban nombres de plantas y hubo niños que no recordaban nada ni siquiera al día siguiente. Es decir, provocar una experiencia no provoca necesariamente un aprendizaje profundo. No, evidentemente, a una experiencia más cuidada, más intensa, mayores posibilidades de provocar aprendizaje, pero no es automático, ¿vale? Ese mensaje es fundamental. La pregunta es, ¿qué tengo que hacer para que a partir de las experiencias vitales podamos producir el último paso, que es la transformación, es decir, la transformación cognitiva, es decir, que sepan más, la transformación actitudinal o de valor, que sean más buenos, que se porten mejor, que hagan más caso, o la transformación procedimental, ¿no? O ahora, como llaman la nueva programación de competencias en la LOMLOE, que adquieran destrezas nuevas, es decir, que hagan las cosas mejor, que sean mejores personas o que sepan más cosas. Las tres transformaciones competenciales que ahora son objeto de nuestras programaciones. ¿Qué hacemos entre la experiencia y la transformación? Y son esos dos pasos fundamentales que son los ejes de la pedagogía narrativa. Voy a poner un cuento, ¿vale? Voy a poner a trozos porque dura 13 minutos y no me quiero comer tanto tiempo. Nosotros en Brisa vamos a partir de relatos, así como en otros proyectos, en el caso de CUMI, que es también desde el Vives, que hemos hecho un aprendizaje por proyectos, ahí partimos de la experiencia del niño. Aquí vamos a partir de la narración para después aterrizar en la experiencia. Voy a poner un poco a saltos algunos momentos del relato de uno de los cuentos, el cuento que tenéis en el pack promocional, porque después voy a rescatar esos 4 pasos a partir de la narración que escuchemos, ¿de acuerdo? Espero que se oiga bien, si no, Juanjo, me avisas. Y el cuento que os voy a contar es uno de los viajes que Rúa va a hacer para conocer a 3 hermanos que luego, cuando sean más mayores, van a ser muy buenos amigos de Jesús. ¿Y sabéis cómo se llaman los 3 hermanos? No. Se llaman María, Marta, Como mi hermana y Lázaro, como tu hermana, María. y como mi mamá. Y como tu mamá. Bueno, pues entonces María, Marta, Mi mamá también se llama María. también. Mi madre se llama María. Se llama María. Bueno, es que María es un nombre precioso. Yo me llamo María del Carmen. Es el nombre María, pero tiene... Es que es un nombre, es un nombre muy bonito, claro. Yo tengo un segundo nombre. ¿Tú también tienes segundo Yo nombre? se llama María José. Bueno, vamos a ver qué le ha pasado a María, a Marta y a Lázaro, ¿vale? Voy a poner las gafas y voy a ir contándoos el cuento. El abuelo de Marta y de María ha llegado a cenar con una sonrisa radiante.
Las uvas ya están listas, dice el abuelo. ¿A quién le gusta la uva? A mí. ¡Guau! A todos. Está tan contento porque ya están maduras y están preparadas para poder cortarlos. Mañana empezamos la vendimia, dice el abuelo. El abuelo estaba muy nervioso porque se ha pasado muchos días mirando el color de las uvas. Hay uvas de muchos colores. ¿De qué colores hay uvas? ¿Quién lo sabe? Verdes, moradas, marrones, doradas. Hay de muchos colores. El abuelo sabe cuándo están maduras sin que haga falta que las pruebe. Solo cuando las mira ya sabe si están listas para cortarlas. Lázaro, que es el hermano mayor de María y Marta, está muy contento hoy porque este año por primera vez va a ir con los mayores a ayudarles a vendimiar. ¿Sabéis lo que es vendimiar? No. Vendimiar es cortar los racimos de uvas que crecen en las viñas. ¿Habéis visto una viña alguna vez? No. ¿No habéis visto la planta de la uva? ¿Es un árbol grande? No. Es como un arbolito pequeño y crecen los racimos de uva, que pesan mucho. Tú lo has visto en los cuentos. Pues en este cuento vamos a ver muchas uvas. Están ya preparadas, se levantan muy temprano. Has visto muchos troncos, claro. Mira, este es el carro, ¿vale? De la mamá de Marta, María y de Lázaro. Y están preparando los cestos para poder recoger las uvas. Se tienen que levantar de madrugada, muy temprano, antes de que haga mucho calor. Meten los cestos grandes en el carro y también algunos bocadillos para poder almorzar. ¡Coge un par de botijos, María!, le dice su padre mientras carga con cuidado la caja con las tijeras para cortar los racimos, para podar. Mete también los sombreros de paja, le dice la madre, que hace mucho sol. ¿Qué pasa cuando hace mucho sol? Te llevamos gorra. Muy bien. ¿Y por qué nos ponemos la gorra? Porque hace muchísimo sol. Claro, y es malo, ¿verdad? Hay que cubrir. Que no nos haga mucho calor. Muy bien. Crema para las picaduras y crema para que no te quemes, ¿no? Y un gorro grande. Así que la mamá de Marta, María y Lázaro le dice, coge los sombreros, no te olvides, no sea que cojamos una insolación. Así que en la viña todos los mayores van muy deprisa. Cortan y cortan y cortan racimos grandes, racimos pequeños y los van echando en los cestos. Las niñas van detrás porque son más pequeñitas y recortan con unas tijeras pequeñas los racimos que se quedan sueltos. Pero ¿sabéis lo que hacen? Se comen más granos de uva de los que echan en la cesta. Y la mamá está un poco enfadada. «Os va a doler la barriga si seguís comiendo tanta uva», le dice un poco enfadada. «Vaya vendimiadoras que nos hemos traído», dice el abuelo mirándolos un poco severo. «Os van a sentar mal», dice la abuela. Pero a la abuela, también le gusta picar de vez en cuando la uva y sin que lo vea el abuelo se la mete corriendo en la boca. Sobre todo las que están más maduras. ¿Sabéis cómo se llaman las uvas maduras? Pasas. ¿Pasas? ¿Habéis comido pasas alguna vez? Así arrugaditas, muy dulces, muy dulces. Pues son las uvas muy maduras. Ya va pasando el día y de repente Lázaro se tambalea y se cae al suelo. Su cara está muy sudorosa y muy roja. Está sudando, sudando, ¿lo veis? ¿Qué ha hecho Lázaro? A ver quién lo adivina. Ha comido muchas uvas, pero no se ha puesto el sombrero. Muy desobediente. Y claro, seguramente, dice el abuelo, sea una insolación. Ya le dije que no se quitara el sombrero, pero es muy cabezota. ¿Has bebido bastante agua? Porque cuando hace mucho sol es importante beber. Yo siempre bebo agua. Claro que sí. Hay que beber mucha agua, sobre todo cuando hace mucho calor. La abuela está preocupada. No queda agua. Y enseguida Marta y María dicen, nosotras vamos al pozo, nosotras vamos al pozo. Dicen nerviosas al ver a su hermano que no se encuentra bien. Y antes de que se den cuenta, han cogido un botijo vacío y se han ido corriendo al pozo a sacar agua. Marta y María arrastran el pesado cubo de hierro lleno de agua desde el pozo. Es hora de hacer un descanso.
Su hermano les pregunta sorprendido, ¿pero cómo habéis podido sacar el agua vosotras solas? Ya tiene más color en la cara y parece que se va recuperando un poquito. Y las hermanas dicen, no podíamos, pero una mujer que estaba sentada al lado del pozo nos ha ayudado a sacar el agua y también nos ha dado a beber a nosotras, dicen las niñas. Están descansando. ¿Veis cómo beben del botijo? ¿Veis cómo beben del botijo? El agua fresca. ¿Quién ha bebido de un botijo? Yo. ¿Tú has bebido de un botijo? Yo nunca. ¿Nunca has bebido de un botijo? Yo no. ¿Y qué pasa cuando bebes del botijo? ¡Uy, que te mojas todo! Yo de la bota. ¿Tú de una bota? ¿Has bebido de la bota? ¿Pero vino o agua? Agua. ¡Ah, que te han puesto agua en la bota! Yo también. ¿También? Oye, Yo también. ¿también has bebido una bota? Pero qué barbaridad, qué mayores sois. No, que solo vino de agua. Ah, que solo era agua, no era vino de la bota, vale. Ya no bebía vino de la bota. Tú ya yo y el mío también bebía vino de la bota. Ahora tiene una bota que yo. ¿Tu abuela también tiene otra bota? Oye, voy a tener que comprarme una bota. Vamos a ver qué pasa. Terminan de comer, Lázaro ya se encuentra mejor y se tumban a almorzar a la sombra de una gran higuera. ¿Qué da la higuera? ¿Qué fruta da la higuera? La uva. No, la uva, la viña. ¿La higuera? ¿Higos? ¿Habéis comido higos? No. ¿Habéis bebido en bota y no habéis comido higos? Esto hay que arreglarlo. Yo sí. Tú sí has comido higos. ¿De qué color son los higos? Por fuera, verdes o morados. Bueno, voy a dejar ahí el cuento y sabréis luego cómo acaba. Hay varios momentos donde enganchan muy bien, pero para lo que vamos a ver nos sirve. ¿Cómo vamos a trabajar las narraciones? ¿Vale? Porque fundamentalmente el eje del proyecto es una narración, básicamente descansa en una reconceptualización un poco de escenas del Evangelio, de personajes del Evangelio. Vamos a traducir el querigma de cada uno de los relatos a un lenguaje sencillo, a una aventura sencilla, pero muy respetuosa y sobre todo muy fiel al sentido original de cada uno de los relatos. Y este es el primer paso. Vamos a provocar, en este caso, una experiencia no tanto del niño, cuanto vamos a recrear a través de las historias muchas situaciones. Y como habéis visto en este caso, vamos a recrear pues, desde una insolación hasta desobedecer cuando no toca, hasta, bueno, si seguimos en el cuento, pues va a haber otras aventuras cuando se ha mojado una de ellas, o como vamos a ver cómo María se sienta con su abuela muy tranquila y hace preguntas, y Marta va a ser muy zapatrolis y va por ahí danzando y recogiendo las herramientas. Vamos a provocar esa experiencia. ¿Qué tipos de experiencias son las que necesitamos recrear para el despertar religioso, para un proyecto en la ERE? Bueno, pues vamos a recrear y vamos a seleccionar diferentes experiencias relacionadas con las que tenéis en la pantalla. Habéis escuchado cómo Lázaro se siente importante. Ya conocemos a Lázaro y a Marta y a María, porque este cuento concretamente es el primer trimestre de 5 años, pero ya los hemos conocido en los relatos de 3 años, cuando Marta y María le han metido lagartijas en el pantalón y han tenido sus peleas, han tenido que reconciliarse y Lázaro se ha enfadado y bueno, les han pasado muchas cosas en uno de los primeros episodios. Pero aquí vamos a recrear esa sensación de ya soy mayor y ya puedo hacer cosas que antes no hacía, ¿no? Vamos a trabajar las propias capacidades, vamos a trabajar también y vamos a narrar y a recrear el sentido del trabajo, de la ayuda, de la colaboración para lograr algo juntos. Vamos a ver cómo vuelven después todos con los cestos, etcétera, etcétera. Vamos a ver cuando pisan las uvas, cómo están ayudando las niñas a los mayores, etcétera. Y vamos, por supuesto, la última, vamos a generar experiencias, ¿no?, de hacer felices. Cada uno de los cuentos, en cada una de las narraciones, vamos a identificar algunas de las experiencias que son fundamentales, ¿vale?, para despertar la pregunta por lo espiritual. El segundo paso no es suficiente. No es suficiente generar, acordaros del relato del vivero.
necesitamos, para interiorizar esa experiencia y producir aprendizaje, vamos a necesitar narrar y describir el aprendizaje. Vamos a tener que dar muchas oportunidades para la verbalización. A mí me gusta buscar un ejemplo y explicar la importancia de esto con un ejemplo que he usado muchas veces los que habéis estado conmigo en alguna formación pastoral o en alguna formación pedagógica. Me gusta poner este ejemplo, ¿no?, de un restaurante que estuve en Brasil hace ya algunos años, ¿no?, y cuando llegó el momento de pedir estos asadores, que aquí también se ha puesto ahora de moda, ¿no?, que no pides nada, sino que va pasando el camarero con distintas carnes de ternera, que te demuestra que son todas sabores diferentes, ¿no? Entonces yo siempre explico que yo llegué allí habiendo probado el entrecote, el solomillo y la hamburguesa y poco más, ¿no? Y sin embargo, la carta tenía 32 partes de la vaca y te demostraban que cada una de ellas tenía un sabor distinto. Si yo solo conozco 4 partes de la vaca, yo solo puedo disfrutar de 4 sabores. Si yo soy capaz de nombrar y de identificar todas esas partes de la vaca, mi riqueza semántica me va a permitir disfrutar de la realidad con mucha más profundidad. Y esto me lleva a cómo vamos a trabajar en las unidades, cómo vamos a jugar con la descripción, con la narración, cómo vamos a ir introduciendo todas estas palabrejas que seguro que conocéis, que se refieren en este caso a las escalas a alguna de las escalas de Bloom, y que luego vamos a jugar con ellas, sobre todo las estrategias que usaremos en el libro viajero, otro de los recursos que vamos a usar en el proyecto, ¿no? Vamos a generar secuencias de aprendizaje que respeten esos pasos, pero que den mucho espacio y mucho tiempo a la narración. Por eso en los cuentos veréis muchísimo vocabulario, veréis muchos adjetivos, veréis muchos sinónimos, veréis descripciones narrativas muy potentes. Vamos a procurar que en cada doble página ocurra una cosa. Se encuentran una lagartija, ¿no?, se van de campamento a Tabor y allí se pierde uno de ellos. En fin, cada una de las aventuras que van a tener, ¿vale?, nos va a permitir jugar mucho con la descripción de la situación y con la relación que tienen los niños, como pasa con la bota, y no he seguido poniendo el cuento porque cuando hemos llegado al mosto resulta que la mitad ya habían probado el mosto. Esto lo filmamos en Soria hace 5 días, quiero decir que para un poco para traerlo hoy, y claro, era todo muy espontáneo, no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Y entonces, bueno, pues van actualizando, van recordando, van conectando. Hemos hecho una prueba, también supongo que lo haréis, ¿no?, cuando lees el cuento varias veces y los niños ya conocen los personajes y van descubriendo matices nuevos, ¿no?, y podemos añadir a los cuentos diferentes experiencias. Experiencia, narración y verbalización. Y el tercer paso es la conceptualización. Son los contenidos, es la comprensión de las situaciones que estamos teniendo. Una forma muy básica es sacar la moraleja del cuento, es decir, bueno, pues si Lázaro ha desobedecido, mira en qué lío te has metido, qué pasa cuando tú desobedeces, o al revés, ¿no? Vamos a ver cómo la mujer del pozo les va a ayudar a sacar el agua, vamos a familiarizarnos mucho con situaciones, con personajes, con escenas que después van a tener como pequeños guiños a los textos evangélicos, ¿no? Marcos se va a lavar con su madre al río, a lavar las sábanas a mano, y una de las sábanas se le va. Marcos se tira a nadar, la madre pasa mucho miedo porque Marcos no nada muy bien. Las sábanas se enredan en unos juncos y al apartar los juncos, ¿qué va a haber en el río? Pues en el río va a ver a lo lejos a Juan Bautista, que está bautizando, ¿no?, y se queda fascinado con la escena y con la descripción. Es decir, vamos a ir jugando en esa parte de comprensión pequeñas conexiones, pequeñas intuiciones que van a permitir después que la proclamación de la palabra, del texto que elegimos, que además en el currículum, como sabéis, ya sugiere algunos concretos que es importante que conozcan para producir esa transformación o el aprendizaje. Y he elegido estas imágenes para entender un poco cuál es la importancia de todo el escenario que hemos creado en el proyecto, alrededor de más de 15 escenas o 15 personajes bíblicos que van a pasar por muchas aventuras y que van a ir desvelando, ¿no?, las principales escenas de la vida de Jesús. Y se me ocurrió ahora cuando estaba terminando de preparar esta tarde, ¿no?, que creo que es un buen ejemplo, ¿no? Yo he llevado alguna vez a alumnos a París
a ver el Museo del Louvre. No sé si habéis ido a Madrid a ver el Prado alguna vez, ¿no? Con niños, con hijos o con alumnos, ¿no? ¿Y qué es lo primero que se van a ver en el Louvre? Todo el mundo busca, ¿qué busca? La Gioconda. Y he puesto al lado la Virgen de las Rocas porque está en la misma sala, un poco más alejada. Nadie se para y sin embargo a mí me parece muchísimo más hermosa que la Gioconda. Pero vamos a ver el aprendizaje, la sintonía, la transformación cognitiva, la memoria, se nutre del reconocimiento. ¿Por qué me voy a ver las Meninas en el Prado o la Gioconda en el Louvre? Porque lo conozco y por lo tanto lo reconozco. Y la empatía, es decir, la relación emocional que me ayuda a aprender, a seguir construyendo aprendizaje, tiene mucho que ver con el sustrato de la memoria. Por eso, ese concepto tan nuestro, de raíces bíblicas tan profundas, el memorial, hacer esto en memoria, hacer esto para memoria, va a tener mucho que ver con cómo nutrimos la memoria de fe. Esa secuencia, provocar experiencias, dar oportunidades a una narración compleja, a una descripción compleja, a la verbalización de esas experiencias, relacionarlo con conceptos, con realidades, con el currículum, ayudarles a pensar, trabajar la comprensión. Habéis visto un poco todo ese abanico de rutinas, de destrezas que muchos de vosotros manejáis y que vamos a aplicar en el libro Viajero. Y provocar aprendizaje, transformación, memoria de lo religioso, memoria tanto conceptual, como va a ser en el caso de los relatos, como memoria de las actitudes de vida cristiana. Y a partir de ahí vamos a diseñar cómo diseñamos una buena clase, una buena sesión, ¿no? Y en cada una de las sesiones, ¿vale? Alguien preguntaba en el chat al principio si está por trimestres. Sí, hay 2 narraciones, 2 grandes narraciones en cada uno de los trimestres y después todas las secuencias didácticas que acompañan a esas 2 grandes narraciones. Vamos a decidir qué cosas concretas queremos que aprendan, qué cosas queremos que entrenen, cómo voy a hacer para que el ritmo de la clase, del cuento, de la narración que viene antes, después, he cortado la motivación inicial, qué va a hacer Rúa antes de empezar. Vamos a ir viendo cómo progresan, ¿no? Qué es lo que tengo que mirar en los niños para entender que un poco que la narración, que la intervención funciona, ¿no?